¿Alguna vez has orado con todo tu corazón y no has recibido respuesta? Imagina a una madre arrodillada al pie de su cama, con los ojos hinchados por el llanto. Su hijo está enfermo. Los médicos han dicho que no hay más que hacer. Ella ora noche tras noche, implorando a Dios por un milagro. Pero el milagro no llega, solo hay silencio. O tal vez eres tú, que llevas años pidiendo salir de una situación que te consume, una deuda, una relación rota, una enfermedad. Y mientras otros cuentan sus testimonios de respuestas inmediatas, tú solo escuchas el eco de tus propias súplicas. Ese silencio duele. El silencio de Dios puede ser uno de los momentos más duros en la vida de un creyente. Nos sentimos abandonados, confundidos, incluso culpables. ¿Será que hice algo mal? Pensamos. ¿Será que Dios ya no me ama? Pero no estás solo. Este sentimiento ha acompañado a miles, incluso a los más grandes hombres y mujeres de la fe. La pregunta que arde en el alma humana desde tiempos antiguos sigue viva hoy. ¿Por qué Dios guarda silencio? En este video vamos a sumergirnos en esta pregunta con honestidad, con fe y con esperanza. Porque aunque el silencio parezca vacío, puede estar lleno de propósito, y aunque no escuchemos a Dios, no significa que Él no nos escuche a nosotros. Vamos a descubrir que el silencio no es el fin de la historia. De hecho, a veces es solo el comienzo. Porque cuando Dios guarda silencio, tal vez está preparando algo que aún no podemos entender. ¿Y tú, te has sentido así alguna vez? ¿Has orado y sentido que Dios no respondió? Este es el lugar correcto. Quédate con nosotros, porque hoy vamos a explorar juntos ese silencio que muchas veces no comprendemos, pero que puede transformarse en un poderoso acto de amor divino. Cuando enfrentamos el silencio de Dios, solemos pensar que es algo anormal. Pero la verdad es que incluso los grandes personajes de la Biblia enfrentaron ese mismo vacío, esa misma sensación de ausencia. Comencemos por Job, un hombre justo, recto, temeroso de Dios. Aún así, perdió a sus hijos, su salud, sus bienes y, lo más duro, no recibió una explicación inmediata de parte de Dios. Durante capítulos enteros, Job clama, llora, pregunta: ¿Dónde estás, Señor? El cielo permanece cerrado. Solo después de un largo proceso de dolor, quebranto y reflexión, Dios responde. Pero en ese proceso, el silencio fue parte de la lección. David, el hombre conforme al corazón de Dios, también enfrentó el silencio. En los Salmos encontramos frases que podrían haber sido escritas por cualquiera de nosotros. ¿Hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. David, que había experimentado la gloria de Dios, ahora clama en la oscuridad, sin respuesta aparente. Aún así, nunca dejó de orar, nunca dejó de confiar. Y luego está Jesús, el Hijo de Dios. En Getsemaní, poco antes de ser entregado, oró con tal intensidad que sudó sangre. Le pidió al Padre que, si era posible, pasara de él aquella copa de sufrimiento. ¿Y cuál fue la respuesta inmediata del cielo? Silencio. Jesús, en su humanidad, también sintió ese abismo. En la cruz, exclamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Estas no son palabras vacías, son el grito de un alma en agonía. Son la prueba de que incluso el Hijo amado enfrentó el silencio. No por falta de amor, sino por la profundidad del plan eterno. La Biblia está llena de silencios. Silencios que no son abandono, sino parte del proceso divino. A veces, Dios calla porque está enseñando. A veces calla porque está probando. Y otras veces, calla porque está preparando algo que solo el tiempo revelará. Lo importante es entender que el silencio de Dios no es su ausencia. Su silencio no es rechazo. Si Job fue escuchado, si David fue restaurado, si Jesús fue glorificado, tú también lo serás. En medio del silencio, la fe se vuelve más pura, porque ya no se basa en lo que sentimos, sino en lo que creemos. Y lo que creemos es esto:
Dios nunca abandona a los suyos, nunca. Cuando decimos que Dios guarda silencio, estamos hablando desde una percepción humana, desde nuestra necesidad inmediata, desde nuestra urgencia emocional. Pero, ¿acaso Dios está verdaderamente en silencio? ¿O es que no estamos escuchando de la manera correcta? Muchas veces esperamos que Dios nos hable como en una película, una voz clara, una señal evidente, una solución inmediata. Pero Dios no siempre actúa así. Su lenguaje es distinto. Él habla a través de la palabra, de las circunstancias, de las personas, de la conciencia e incluso del dolor. La pregunta entonces no es solo ¿por qué guarda silencio?, sino también ¿estoy escuchando? En el primer libro de los Reyes, capítulo 19, el profeta Elías se encuentra huyendo, deprimido, sintiéndose solo. Dios le dice que se prepare, porque Él pasará delante de él. Y entonces sucede algo increíble. Un viento grande y poderoso rompía los montes, pero Dios no estaba en el viento. Luego un terremoto, pero Dios no estaba en el terremoto. Después un fuego, pero Dios no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. Primero Reyes 19, 11, 12. Dios no estaba en el estruendo, sino en el susurro. ¿Cuántas veces hemos buscado a Dios en medio del ruido, de las emociones desbordadas, de las soluciones inmediatas? Pero Él está ahí, hablándonos bajito al corazón. No está en silencio, solo que su voz no siempre es lo que esperábamos. Muchas veces el problema no es la falta de respuesta, sino la falta de conexión. Estamos tan llenos de ruido, redes sociales, trabajo, ansiedad, preocupaciones, que olvidamos lo esencial: estar quietos ante Él. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Salmo 46, 10. El silencio de Dios puede ser en realidad una invitación a silenciarnos nosotros, a dejar de correr, de hablar, de exigir y simplemente estar en su presencia. Además, Dios sigue hablando en la Biblia. Cada página está viva. Cada versículo puede ser una respuesta. A veces buscamos una voz nueva cuando ya nos ha hablado tantas veces a través de su palabra. La has leído últimamente con el corazón abierto. También habla a través de otras personas. Un consejo sabio, una predicación, una canción, pueden ser el canal que Él usa para tocar tu alma. Y sí, incluso el dolor puede ser un mensaje, no porque Dios lo haya causado, sino porque puede transformarlo en enseñanza. Entonces, ¿Dios realmente guarda silencio? Tal vez no. Tal vez solo está hablando de otra manera. Tal vez quiere que aprendas a oírlo no solo con los oídos, sino con el alma. Dios nunca hace nada sin propósito, y cuando calla, también está haciendo algo. A veces, el silencio es más poderoso que las palabras. Nos obliga a reflexionar, a crecer, a madurar, y aunque nos cueste entenderlo en el momento, el silencio divino siempre tiene un porqué. Aquí exploramos algunos de esos propósitos. 1. Para formar tu carácter. Cuando todo va bien, es fácil tener fe. Pero en el silencio, cuando no hay señales ni respuestas, es cuando tu fe se prueba. La fe no es creer que Dios puede, sino confiar aunque no lo veas actuar. Dios usa el silencio para forjar una fe sólida, una confianza que no depende de emociones, sino de convicción. Como el oro se purifica en el fuego, el alma se fortalece en el silencio. 2. Para enseñarte a esperar. Vivimos en la era de lo inmediato. Un clic, una respuesta, una solución rápida. Pero Dios no trabaja según nuestro reloj. Pacientemente esperé a Jehová, y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Salmo 41. Esperar nos enseña humildad. Nos recuerda que no somos el centro del universo, que hay un tiempo perfecto para todo, incluso para la respuesta. 3. Para redirigir tu camino. A veces pedimos cosas que no están alineadas con el plan de Dios, y en lugar de decirnos no con palabras, Él guarda silencio.
porque ese silencio nos lleva a reflexionar, a reconsiderar, a buscar su voluntad por encima de la nuestra. El corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige el Señor. Proverbios 16:9. Dios calla, y mientras tanto nos guía suavemente hacia algo mejor. 4. Para que valores su voz. Cuando alguien siempre responde de inmediato, su voz puede volverse rutina, pero cuando Dios guarda silencio, aprendemos a anhelar su presencia. El silencio despierta el hambre espiritual. Y cuando finalmente Él habla, su voz resuena como agua en el desierto. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El silencio nos enseña a valorar su palabra como el tesoro que realmente es. 5. Para mostrarte que Él es suficiente. A veces buscamos a Dios solo por lo que puede darnos. Respuestas, milagros, puertas abiertas. Pero en el silencio aprendemos a buscarlo por quién es, no por lo que hace. Es en esos momentos cuando descubrimos que su presencia, aún sin palabras, llena todos los vacíos. El silencio de Dios no es una puerta cerrada, es una sala de espera sagrada, y en esa espera Él trabaja en lo profundo. Quizás no ves resultados ahora, pero eso no significa que no esté obrando. Recuerda, el cielo puede estar en silencio, pero Dios no está inactivo. Está obrando en el corazón de la historia y en el tuyo también. Cuando el cielo parece cerrado y las oraciones parecen no tener eco, lo más fácil es rendirse. Pero justo ahí, en medio del silencio, es cuando más necesitamos permanecer firmes. ¿Qué hacer cuando Dios no responde como esperas? Aquí te comparto 5 acciones esenciales que puedes tomar. 1. Sigue orando, aunque no sientas nada. El silencio no es motivo para dejar de hablar con Dios. Al contrario, es una invitación a orar con más profundidad. A veces, las oraciones más poderosas no son las que cambian las circunstancias, sino las que nos cambian a nosotros. Orad sin cesar. Mira Tesalonicenses 5:17. No te detengas. Aunque no veas resultados inmediatos, tu oración está siendo escuchada. A veces, la respuesta ya está en camino, solo que aún no ha llegado a tus ojos. 2. Refúgiate en la palabra. Cuando Dios calla, su palabra habla más fuerte. La Biblia no es solo un libro antiguo, es una voz viva que atraviesa el tiempo y toca corazones hoy. En ella encontrarás promesas, consuelo, guía y fuerzas renovadas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119:105. Lee con el corazón abierto. Permite que el Espíritu Santo te hable a través de cada versículo. 3. Permanece obediente. Es fácil obedecer cuando todo va bien, pero la verdadera fidelidad se demuestra en la prueba. Cuando no entiendes lo que Dios hace, confía en quien Él es. Obedece, incluso cuando no veas el porqué. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Proverbios 3:5. Obedecer en el silencio es sembrar fe donde no hay certezas, y esa fe produce fruto eterno. 4. Rodéate de personas de fe. El silencio de Dios no significa que debas caminar solo. Busca hermanos, amigos, líderes espirituales que te animen, que oren contigo, que te recuerden las promesas cuando tú las olvides. Mejor son 2 que 1, porque si uno cae, el otro lo levanta. Eclesiastés 4:9-10. La comunidad es un regalo de Dios. En los momentos de silencio, una palabra de alguien con fe puede ser la voz de Dios para ti. 5. Adora en medio del silencio. Quizás no tienes fuerzas para cantar, quizás no entiendes nada, pero la adoración en medio del dolor es una ofrenda preciosa ante Dios. Es decirle, no entiendo, pero confío, no veo, pero creo, no escucho, pero sé que estás aquí. Aunque la higuera no florezca, con todo yo me alegraré en Jehová. Habacuc 3:17-18. Adorar en el valle es reconocer que Dios sigue siendo Dios, aunque el paisaje no cambie. El silencio de Dios no es el fin.
Es el escenario donde tu fe puede brillar. Haz de ese momento una oportunidad para acercarte más, no para alejarte. Porque aunque no lo veas ahora, un día entenderás que incluso ese silencio era parte de su amor. El silencio de Dios no es eterno. Aunque parezca que las oraciones se pierden en el aire, llega un momento inesperado, a veces sorprendente, en el que el cielo responde. Y cuando eso ocurre, entendemos por qué todo tuvo que ser como fue. La Biblia está llena de momentos en los que Dios rompe el silencio y lo hace con poder. Job, de las cenizas a la restauración. Después de capítulos enteros de angustia, dolor y preguntas sin respuesta, Dios habló. No solo restauró a Job, sino que le dio el doble de lo que había perdido. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero. Job 42:12. El silencio no fue abandono, fue preparación. David, del lamento a la alabanza. En muchos salmos, David pasa del clamor al canto, del ¿por qué me has abandonado?, al te alabaré con todo mi corazón. Dios respondió a su angustia, no siempre como él esperaba, pero siempre en el momento perfecto. Cada lágrima fue escuchada, cada noche de llanto tuvo su amanecer. Jesús, de la cruz a la gloria. En la cruz, Jesús enfrentó el silencio más profundo. Pero 3 días después, ese aparente abandono se convirtió en la mayor victoria de la historia. La resurrección fue la respuesta de Dios, no solo para Jesús, sino para toda la humanidad. Dios no solo rompió el silencio, lo hizo con una explosión de vida eterna. ¿Y tú, qué estás esperando? Puede que lleves semanas, meses o incluso años esperando una respuesta. Tal vez sientes que el cielo está cerrado, que Dios se olvidó de ti. Pero escucha esto con atención. La demora no es negación. El silencio no es olvido. Dios está preparando algo. Y cuando hable, cuando actúe, todo hará sentido. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada ¿dónde estás, Señor?, será transformado. A veces, la respuesta no llega como queremos, sino como necesitamos. Pero cuando llega, siempre trae paz, dirección y propósito. ¿Y cómo sabrás que llegó la respuesta? No siempre es un milagro espectacular. A veces es una paz que no puedes explicar. Una decisión que tomas con seguridad, una puerta que se abre o que se cierra con claridad. Cuando Dios responde, tu corazón lo sabe, lo reconoce, porque su voz tiene un sello inconfundible. Así como en la vida de Job, de David, de Jesús, tu historia también tendrá un capítulo de restauración. El silencio se romperá. Y cuando eso pase, verás que Dios no solo estuvo presente, sino que estuvo obrando en todo momento. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que el silencio de Dios, aunque difícil, no es vacío, no es castigo, no es indiferencia. Es un espacio sagrado donde nuestra fe es moldeada, nuestro corazón es purificado y nuestra confianza es probada. Sí, duele, porque somos humanos, porque anhelamos respuestas, dirección, consuelo, pero incluso en ese dolor, Dios está. El silencio de Dios no es su ausencia, es, muchas veces, su forma más tierna de enseñarnos a depender no de lo que vemos o sentimos, sino de lo que creemos. Tal vez no lo entendamos todo ahora, tal vez el por qué siga siendo un misterio, pero hay algo que sí podemos afirmar con certeza. Dios nunca deja de amarnos. A ti, que estás esperando, no estás solo, no estás olvidado. No estás perdido. Dios ha visto cada lágrima, ha escuchado cada oración susurrada en la noche, ha sentido cada latido de tu corazón ansioso, y aunque aún no haya hablado como tú esperabas, está ahí, está trabajando en silencio, está ordenando lo invisible, está alineando cosas que ni siquiera imaginas, y cuando sea el momento, hablará, y su voz romperá no solo el silencio, sino las cadenas, los miedos, la incertidumbre. Mientras tanto, permanece orando, permanece adorando, permanece creyendo,
porque la fe que sobrevive al silencio es una fe que ningún ruido podrá destruir. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Este puede ser el capítulo más silencioso de tu vida, pero no es el último. Dios aún escribe tu historia, y el final será mucho mejor de lo que imaginas. Que este video haya traído paz a tu alma, que hayas sentido que, aunque el cielo parezca callado, el amor de Dios sigue gritando en cada detalle de tu vida. No dejes de buscarlo, no dejes de creer, porque cuando Dios guarda silencio, también te está escuchando. Si este mensaje ha tocado tu corazón, suscríbete ahora, deja tu me gusta y comparte este video con alguien que necesita escuchar que el silencio de Dios no es el fin, sino una promesa en construcción.